Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes nuevamente para poder así compartir nuestro repaso de escuela sabática para este día martes 27 de septiembre. Muy buenos días hermano Cativo. Muy buenos días hermano Manolo, que el Señor me lo bendiga, y buenos días queridos hermanos, que el Señor también les bendiga a cada uno de ustedes. Así es amigos y hermanos, que los invitamos para que puedan estudiar en esta hermosa mañana con nosotros el repaso de nuestra escuela sabática, el cual está titulado La Restauración Parcial. Por supuesto, antes de iniciar con nuestro repaso, queremos invitarles a que nos acompañen en una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, por permitirnos una vez más poder abrir los ojos, Señor, y también así, Señor, te agradecemos por permitirnos tomar tu palabra para poder meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que a través de este estudio podamos realmente encontrarnos contigo, Señor, y que podamos nosotros así aprender más y más de tu palabra, Señor, para poder ponerla por práctica, Padre. Bendice a cada uno de nuestros radioescuchas, Señor. Bendice también a tu siervo que en esta mañana trae tu palabra, Señor, y permítenos así también poder hacer tu santa y divina voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien amigos y hermanos, como decíamos hace un momento, ahora iniciamos nuestro repaso de escuela sabática y por supuesto el título para esta hermosa mañana es La Restauración Parcial, hermano Cativo, y nos inicia diciendo el repaso de escuela sabática acerca de la historia de Job, hermano. Así es, para que podamos entender esa restauración parcial, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que tenía Job antes de que le viniera esta calamidad? Y eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Job. Y nos dice en el versículo 2 y 3. Ahí veremos qué es lo que él tenía. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Quiere decir que era un hombre bendecido por Dios. Era un hombre rico. Eso era lo que él tenía. Pero de la noche a la mañana, todo lo perdió. Perdió a los hijos, perdió todas sus posesiones, los animales, y quedó hasta con una enfermedad en su piel que él anhelaba morir. Pero vemos aquí que él se aferró en su Dios. Él creyó y no dudó, aunque vinieron enfermedades, vino la muerte. Él dijo, bueno, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Satanás quería que escuchar de labios de Job que él maldijera a su Dios, porque recuerden qué es lo que había dicho Dios. ¿De dónde vienes?, le dijo a Satanás. Le dijo, vengo de andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jehová a Dios? Versículo 8, 1:8.
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire cómo lo describe: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que tú dices. Pues ya verás. Quítale tu protección y verás si no te maldice. Y Dios permitió primeramente que le quitara todas sus posesiones. Pero vemos que Job no tenía puesta su vista en las posesiones terrenales. Y cuando escuchó las noticias, él dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Allí, él no maldijo el nombre de Dios. Y volvió nuevamente a ver otro concilio donde Satanás, como el representante de los seres humanos, llegó y le preguntó, Dios, porque cada uno tenía que llevar su reporte del lugar donde él era el representante, y Satanás, al haber vencido a Adán, él había tomado el lugar de Adán. Y no iba a decir cosas buenas de los seres humanos, sino lo contrario. Pero de Job no podía decir nada malo. ¿Por qué? Porque como dice Dios, que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás le dice, ¿cómo yo voy a poder acercarme a él si tú lo tienes protegido? Tócale su cuerpo, le dice. Le dio permiso, pero ¿qué le dijo Dios? Cuidado con su vida. Y vemos ahí cómo la historia de Job también es la historia del ser humano, de usted y de mí. Porque el mismo enemigo que le hizo la vida imposible a Job para que maldijese a su Dios, es el mismo enemigo que está detrás de usted para que usted también haga lo mismo. Pero gracias que tenemos un Dios misericordioso, que el Señor nos dice que no seremos tentados más de lo que podemos resistir. Porque juntamente con la tentación, dice, Dios nos dará la salida. Job vivió su vida de fe, confiando en Dios. Miremos en Job, miremos su vida, y de esa manera también nosotros aprenderemos para también vivir de la misma manera. ¿Cómo? Vamos a aprender a temer a Dios, a confiar en Dios, a ser temerosos de Dios y apartados del mal. Si estamos así, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Por eso dice, la historia de Job concluyó con una nota positiva. Todos aquellos que iniciamos nuestra vida con Cristo, al principio va a ser con problemas. Usted dirá, bueno, si a mí antes no me pasaba esto, y ahora que he buscado a Dios, mira cuántas cosas me están pasando. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es desanimarnos, para que no sigamos adelante y que nos volvamos atrás. Pero todo aquel que camina con Cristo, el Señor lo va fortaleciendo día a día. Y mire con Job, dice que el final de Job fue con una nota positiva. ¿Por qué? Porque vemos que al final dice Job, de oídas te había oído, pero ahora ya no creo de oídas, porque ahora te conozco.
¿Qué nos dice eso a nosotros? Muchas veces nosotros nos dejamos solamente enseñar por lo que dice otro. Oh, qué bonito habla, qué bonito predica. Y con eso nos conformamos. Pero no debe de ser así. Debe cada uno de nosotros tomar la palabra de Dios y permitir que la palabra nos ilumine la mente que está entenebrecida por el pecado. Nos dice que la palabra de Dios es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debemos entonces tomar tiempo para alimentarnos y permitir que la palabra ilumine, nos dé luz para salir del error, del pecado y aprender a temer a Dios y apartarnos del pecado. Nos dice, la historia de Job concluyó con una nota positiva, en contraste con la de otros personajes de la Biblia, como vimos el día de ayer. El día de ayer miramos que Abel murió por su hermano. Su hermano lo mató. Urías, su mismo rey lo mandó a matar. Elí, un padre negligente que le permitía a sus hijos hacer lo que quisieran, cuando escuchó que el arca había sido tomada por los filisteos, se fue para atrás y dice que se desnucó. Juan el Bautista, como dijo el Señor Jesús, que no ha habido otro nacido de mujer más grande que él, y sin embargo, ¿cómo terminó Juan el Bautista? En la cárcel y decapitado. ¿Todo por qué? Por servir al Señor, por predicar las buenas nuevas de salvación. Y Esteban también, por anunciar las buenas nuevas de salvación, tuvo una muerte de mártir, fue apedreado. Pero vemos en Job que no sucedió así. ¿Qué nos indica esto? Pero vemos que ninguno de ellos se hace para atrás. Todos prosiguen al blanco. ¿Y cuál es el blanco de cada uno de ellos? Vivir eternamente con Cristo Jesús. Unos van a tener o vamos a tener que pasar por momentos difíciles, porque el enemigo va a hacer que nosotros, él tratará de hacer que nosotros renunciemos a nuestra fe. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en usted? ¿Hallará fe en mí? Estaremos cada uno de nosotros soportando, tomados de Cristo, las tentaciones, esos huracanes de tentaciones que el enemigo está poniendo. Vemos, también nos dice en la lección que los eruditos de la Biblia a veces hablan acerca de la restauración de Job. Y es cierto que hasta determinado punto muchas cosas le fueron restauradas. Como nos dice ahí en en Job 42, versículo 12. Allí encontramos las bendiciones que recibió. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Si ya vimos que al principio él era rico, dice que después de haber pasado esta prueba y haber salido vencedor, dice, Dios lo bendijo. Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero.
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los hijos no se duplicaron, le dio los mismos, no eran los mismos, porque los primeros murieron. Aquí fueron 7 nuevos hijos y 3 nuevas hijas. Y vemos que aquí a las primeras ni siquiera las menciona por nombre, pero aquí sí las menciona por nombre. ¿Quiénes son? Nos dice, Gemina es una de ellas, que significa hermosa como el día. Cesia, que significa una especie con un grato perfume. Y Keren Hapuk, que hace referencia a un cuerno del color de un colorido rayo. O sea, en especial se menciona que Job dio herencia a sus hijas. Una no costumbre en el Medio Oriente, ya que en la ley judía únicamente heredaban en caso que no hayan hijos varones, pero Job tuvo 7, pero de ellos no menciona nombres, solamente de las hembras. Y como una demostración de riqueza y de equidad que ya había en Job, él repartió también a sus hijas. Luego se dice que Job, el que se lamentó el día de su nacimiento, vivió ¿cuántos años? 140 años más. Sorprendente, ¿verdad? Ahora, mirando lo que ha hecho con Job, ¿por qué esta lección para nosotros? Dios promete que al final de nuestras vidas será mejor que el principio, si edificamos en el cimiento que Él ha provisto. ¿Y cuál es ese cimiento que Él ha provisto para usted y para mí, para poder recibir esa bendición postrera? Nuestro Señor Jesucristo. Si estamos fortaleciendo nuestra confianza en Dios y nuestro simiente es el Señor Jesús, eso es seguro que al final tendremos, como la tuvo Job, bendición, una restauración, aunque ahora es parcial, entonces ya no será parcial, será completa. También nos dice, Job dijo, porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad la de Job! Esa es la seguridad que debo de tener ahora. Esa es la seguridad que usted debe de tener ahora. No importa los sufrimientos que tenga que pasar. Pérdida de trabajo, alguna enfermedad, algún hijo que murió. No, nuestra vista tiene que estar puesta, como la tuvo Job, en Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Qué podemos entonces aprender del último capítulo del libro de Job? Que hay muchas cosas que suceden durante nuestras vidas que nunca entenderemos el porqué. Porque Job, él no llegó a entender por qué le había pasado todo eso. No lo llegó a entender. Y Dios tampoco se lo explicó. Pero él confió que estaba en las manos de Dios. Así cada uno de nosotros no preguntemos el por qué. Pongámonos en las manos de Dios y verán ustedes
que estando en las manos de Dios, como él dice, yo pleitearé tus pleitos. Aquí vemos que Job tenía amigos. Aunque hay amigos que intenten consolarnos en nuestras penas, la máxima fuente de consuelo únicamente podrá encontrarse en Dios. Así es de que haga de Dios su confidente, su mejor amigo, al que acuda diariamente para darle gracias y también para contarle los momentos difíciles que esté pasando. Si comenzamos, hermanos, nuestra jornada teniendo en mente dicho fin y mantenemos a la vista dicho blanco como lo tenía Job, porque Job tenía en mente: yo veré a mi Señor con mis propios ojos, aunque como dice él, porque yo sé que mi Redentor vive y el que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha mi piel. ¿Y cuándo se hace esta piel? Cuando se muere. En mi carne he de ver a Dios. Él creía en la resurrección, que Dios lo iba a levantar a la final trompeta, porque él había mantenido una vida de obediencia y de amor hacia Dios. Esa debe de ser nuestra seguridad para que podamos tener, como dice aquí, la restauración. Hoy en día tenemos restauraciones especiales o parciales. En nosotros las hemos tenido. Si no, pregúntese usted, véase usted. ¿Quién era usted? ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba su hogar? ¿Cómo estaba su salud antes de conocer al Señor Jesús? ¿Verdad que estaba emproblemado? ¿Pero qué ha sucedido desde que usted entregó su vida al Señor Jesús? ¿Verdad que ha venido una restauración? Esa es una restauración parcial. ¿Por qué? ¿Por qué decimos restauración parcial? Porque aunque Job, fíjese, que Job tuvo el doble de lo que tenía antes, como nos dice al final en el versículo 17 del capítulo 42, y murió Job, viejo y lleno de días. Lo bueno hubiese sido de que dijera, y vivió Job eternamente y lleno de días. Pero no, dice y murió. Por eso es parcial. Recibimos bendiciones y restauraciones parciales aquí en esta tierra, contaminada por el pecado. Pero el Señor tiene algo mejor para todo aquel que persevere hasta el fin. Como Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Job, aunque recibió una restauración parcial, en su mente, ¿creen ustedes que no estaba el recuerdo de sus hijos que fueron muertos? De sus siervos que él amaba, que trabajaban con él. Él lo tuvo, es todo eso. De su esposa, que en un momento le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job tuvo un final feliz, pero no un final completamente feliz. Así cada uno de nosotros. El Señor nos da la misma promesa de poder ser restaurados en esta tierra parcialmente. Pero
Pronto va a ser una restauración completa. Eso lo vamos a estudiar para el día de mañana. Y mire lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Busquemos 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. ¿Qué le dice a usted ese versículo? ¿Qué confianza debe de tener usted en los momentos difíciles? ¿Debe de buscar usted respuestas cuando no la encuentra? Mire lo que nos dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dejemos todo en las manos del Señor. Él es un Dios amoroso que cuida de sus hijos. Por eso nos dice ahí, aquí hay unas preguntas. ¿Qué nos dice este texto acerca de cómo, por ahora en esta vida, algunas cosas todavía quedan sin respuesta, sin cumplirse e incompletas? ¿Qué debo hacer? ¿Debo de buscarles respuesta si no la encuentro en la palabra de Dios? Dice, no te preocupes. En cambio, dice, ¿a qué esperanza nos señalan? Nos señalan a la esperanza del regreso de nuestro Dios. Y entonces, todas las cosas van a tener respuesta. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama a que vivamos una vida de fidelidad a Él. Aunque estamos en un mundo donde el león rugiente anda buscando la manera de destruir nuestra relación con Dios, que cada uno de nosotros podamos decir, yo sé en quién he creído. Ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte ni la vida, nada me podrá apartar del amor de Dios. Si usted hace de Cristo la base de su fe, tenga la seguridad que tendrá una restauración parcial ahora y tendrá también una restauración total cuando Él venga. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.